Buenas tardes, amigas y amigos. Para mí es un gusto compartirles esta pequeña lección en esta tarde. Y es el tema que lo he titulado, se llama el ladrón en la cruz, tomados de Lucas 23, 39 al 43. Algo importante como introducción a todo esto, quiero decirles de que hay muchas personas, aseguran, y me he encontrado con muchas personas y dicen los que creen en la fe sola. Los que ustedes no sé si alguna vez han tenido la oportunidad, por ejemplo, los que dicen, pongas al frente de un televisor y en este mismo confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y será salvo. O aquellos que dicen en la radio, confiesa en estos momentos que usted es un pecador y será salvo. Ya, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios ante esto? Como nos dice que es necesario tener la fe. Por la fe usted oye, cree, se arrepiente, confiesa y se bautiza. La fe sin obras está muerta y una de las obras es llegar al bautismo para que se complete el plan de salvación. En el caso de que yo si muero solo con creer y decir que tengo fe y vivo una vida desordenada, prácticamente me voy a condenación o perdería la salvación. Ya. También algo importante, vamos para esto a leer Lucas 23, 39 al 43. ¿Qué nos dice? Y luego vamos a analizar. Lucas 23, 39 al 43. Dice así. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces nos damos cuenta aquí la pregunta que muchos hacen. ¿Y, y cómo es que el ladrón en la cruz no se bautizó? Hay que reconocer de que hay que saber distinguir los tiempos. Y este es uno de los problemas más grandes que tenemos la humanidad, de no saber distinguir los tiempos. Recordemos de que Cristo ya estaba profetizada hace muchos años antes de que Él iba a venir en el tiempo indicado a hacer la voluntad de Dios. Pero algo importante que debemos hacernos una pregunta. ¿Dónde termina el antiguo pacto? Para que se aclare toda nuestra duda y se aclare, digamos, y venga la luz a nuestro espíritu. Y para esto vamos a leer de que en el momento que Cristo resucita, muere un viernes y resucita un domingo, como nos dice Juan 20, 1, 2, y vamos a leer qué nos dice. Juan 20, 1 y 2, dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba a Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Cristo fue enterrado en una peña. La peña no tenía únicamente solo entrada. Y fue a ver, obviamente, el primer día de la semana, el domingo, fueron a ver María y la otra, María Magdalena y la otra María, al sepulcro y no encontraron a Cristo, sino que encontraron un ángel que les dijo que a quién buscáis, al que vive. Nos damos cuenta aquí de que en ese momento que Cristo resucita, prácticamente se termina o queda anulado el antiguo pacto. Se da por terminado el antiguo pacto. No porque me lo imagino, sino porque así dice la palabra de Dios, de que en ese momento, en el instante que Cristo resucitó de los muertos, da por terminado el nuevo pacto. Así que el ladrón en la cruz, como estaba en la cruz, todavía Cristo no había resucitado. Por eso es que es el ejemplo de que fue el único que no necesitó bautizarse. ¿Por qué? Porque estaba todavía bajo la ley mosaica, bajo la ley judía. Ya, otra de las preguntas que debemos hacernos aquí.
¿En qué momento entra a vigencia el nuevo pacto? Ya, tenemos de que ya se terminó cuando Cristo resucitó. Ahora, el día de Pentecostés, el día que Cristo estableció su iglesia. Vamos a leer Hechos 2, 1 y 2 y en adelante. Vamos a ver qué nos dice. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Supongamos un ejemplo, lenguas aquí es idiomas, y ellos entendían, porque por ejemplo, digamos, estaban de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, si habían ingleses, ellos podían entender, porque Dios los había permitido a través del Espíritu Santo. Si estaban ahí, por ejemplo, alemanes o de otros idiomas, por ejemplo, de todas partes del mundo, se podía entender, era entendible, pero se está refiriendo aquí a las lenguas en el momento que bajó el Espíritu Santo. En ese momento, el día que se establece su iglesia, en el día de Pentecostés, el día que da por cumplido Cristo la autoridad ya de su iglesia y de lo que Él hizo, entonces se da inicio al nuevo pacto o la nueva ley y entra en vigencia de ahí en adelante. Por eso se llama nuevo pacto. Ya, algo importante que tenemos también que tener en cuenta en aquel tiempo, ¿por qué no se bautizó el, el ladrón en la cruz? Recordemos, porque él estaba frente a Cristo. Nosotros no podemos, porque nosotros necesitamos del plan de salvación que dejó Cristo después de su muerte y resurrección. El ladrón en la cruz fue el único ejemplo del cual no hay excusa para decir ahora que vivimos bajo la fe sola, porque la fe sola no salva, sino que tengo que someterme al plan de salvación. El ejemplo tenemos, por ejemplo, de Pablo. Aunque recibió revelación, Cristo mismo se le presentó con una luz destellante, tuvo revelación, fue al tercer cielo, todo, pero aún así le mandó a decir por medio de Ananías, Pablo, levántate y bautízate. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. En Hechos 18:8, vamos a ver qué nos dice. También otro ejemplo. Hechos 18:8 dice así: Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Todos necesitaron llegar al bautismo. Primero, empezando por escuchar la palabra de Dios, oyendo, creyendo, arrepintiéndose y bautizándose. Después de entender todos esos ejemplos, nosotros llegamos a la conclusión de que no hay salida o excusa para decir que nosotros vivimos por la fe sola y poner el ejemplo de que qué pasó él, por qué el ladrón en la cruz no se bautizó y fue al paraíso o fue al cielo. No hay excusa, porque ahora ya estamos en vigencia bajo la ley de Cristo y por lo tanto debemos de someternos al plan de salvación que Él nos ha dejado. En conclusión, cuando Cristo resucitó, se dio el cumplimiento del nuevo pacto. Como está escrito, quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero, la ley de Moisés se hizo a un lado. Ya no, instrumentos, sacrificios, muerte por no guardar el sábado, todo eso quedó. O el que era encontrado en adulterio, muerto, ya. Ahora, esto último, la ley de Cristo, para entender un poco más. Eso no quiere decir que ahora, por ejemplo, matar no es malo. Ahora usted mata desde el corazón, como nos dice, porque así nos dice en los mandamientos, no matarás. Pero ahora Cristo nos dice, ¿sabe qué? Los malos pensamientos nacen del corazón. Gracias por su atención y espero haberles ayudado en su vida espiritual. Yo sé que es importante que se siga alimentando para que usted pueda conocer el verdadero plan de Dios para su vida. Dios le bendiga.